Muy buen día a todos y feliz viernes. Bienvenidos a otra sesión de webinars académicos con Meguer. El día de hoy tenemos un webinar bilingüe y se presentará información en español y en inglés. El tema de hoy es medición de aislamiento eléctrico, en inglés, Electrical Installation Measurement. Les saluda Karen Becerril. Yo soy la especialista para marketing para Meguer CSA Latinoamérica y yo estaré apoyando como coordinadora en este webinar. Mi correo lo pueden ver en pantalla, karen.becerril@meguer.com, por si tienen alguna pregunta sobre nuestros webinars o si gustan que los agregue a nuestra base de datos para que reciban invitación a estas presentaciones. Así que no duden en escribirme, ¿ok? Y antes de comenzar, les recuerdo que si tienen alguna interrupción sobre esta presentación, revisen su conexión de Internet porque muchas veces el audio se corta si es que la conexión de Internet no es buena. Durante esta sesión nos pueden enviar sus preguntas a través del panel de control. A ver si pasamos a la próxima diapositiva y lo pueden ver en pantalla. Así tienen en donde dice preguntas y comentarios, ahí ustedes nos pueden enviar sus preguntas. Vamos a tratar de estar contestándolas, ya sea a través de la sesión o al final vamos a tener un espacio para contestar lo que más se pueda. Les comento que esta sesión está siendo grabada y será agregada a la lista de grabaciones disponibles en la página oficial de webinars. Esta también la pueden ver en pantalla, es csa.meguer.com/webinars. Ahí tenemos todos los listados de todos los años que hemos estado presentando los webinars y en los próximos días yo les estaré compartiendo el certificado de asistencia y les indicaré también cuando esta grabación esté lista. Si ustedes requieren de una copia de esta presentación, por favor, pueden contactar a su gerente regional o escribirnos a csawebinars@meguer.com indicando de qué país nos escriben. Nuestro moderador de hoy es Roberto Sartori. Él es el gerente regional para el área de Mercosur. Y como presentador tenemos al ingeniero en aplicaciones, Jeff Jowett. Él es miembro de la IEEE y Comité para la Revisión de la Norma 81. Un verdadero placer contar con su presencia y su conocimiento. Y antes de darle la palabra a Roberto, quiero agradecerles a todos ustedes por el interés que tienen en nuestros webinars y comparto que el día de hoy rompimos récord en suscripciones, logrando más de 700 registros. Entonces, en nombre de todo el equipo de Meguer CSA, les agradecemos por su participación. Y ahora sí, buenos días, Roberto, adelante. Gracias, Karen, y gracias a todos los asistentes de este evento. Me decías más de 700 inscriptos y yo sé que son, bueno, de Sudamérica, de Caribe, incluso países que son de habla inglesa y portuguesa. Por eso queremos hacer que este webinar sea bilingüe. Así que, bueno, gracias y bienvenidos a todos y también a quienes nos escuchen luego en forma diferida durante las grabaciones. Quiero agradecer especialmente por tener a Jeff Jowett. Para mí es un honor, ya que es una eminencia con más de 40 años en pruebas eléctricas, como dice Karen, en Meguer. Thank you, Chef, for your presence. We are very proud to have you in Meguer and in this webinar. Mr. Chef solo habla inglés, así que vamos a traducir algunas cosas, pero no se preocupe porque él habla en forma bastante clara y pausada. Aparte, mientras se habla en inglés, ustedes van a ver siempre los textos en español en los slides, con gráficos y animaciones para que todos los entendamos. Y si es necesario, junto a Karen vamos a ayudar para la traducción. Bueno, como es una presentación bilingüe, también cada 5 o 10 minutos vamos a turnarnos con Chef para que yo siga en español y cuando yo hable se van a ver los textos en inglés. Así que bueno, va a ser bien interesante para que todos aprovechemos. Una observación, no vamos a hablar acá mucho sobre las normas específicas, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿con qué voltaje debo medir? ¿Qué resistencia debo esperar? Si utilizo una prueba, por ejemplo, en un transformador o en un cable de tantos metros. O sea, ¿qué pasa? Si nos explayamos en cada aplicación en particular, por ahí se nos va a ir muy largo. Por eso el objetivo de esta presentación, más que nada, aparte eso puede cambiar de cada país, pero más que nada vamos a hablar acá, como dice la agenda, de lo que significa la aislación, de cómo probarla con un tester o un tipo megómetro, un medidor de aislación, cómo interpretar esa medición. Vamos a mencionar algunas técnicas alternativas, por ejemplo, algunas que son específicas para cables y para transformadores, pero solamente en forma muy breve, porque si no se va a hacer muy largo.
Y sí vamos a hablar mucho sobre lo que es la prueba del megómetro, que es lo que estamos concitando en esta presentación. Vamos a hablar de, por ejemplo, el bono de guarda, que hay mucha gente que no lo usa, que no sabe bien para qué se utiliza. Vamos a explicar el por qué es tan importante, ¿sí? También sobre funciones avanzadas que tienen los megómetros de alta gama, sobre todo. Y cómo elegir el equipo más adecuado para su aplicación. No siempre el equipo de más alta gama es el adecuado para cada aplicación. Por ahí un equipo de bajo costo puede cumplir perfectamente con lo que uno requiere, sobre todo si uno está trabajando en baja tensión. Así que vamos a hablar en general de la prueba de aislación con el megómetro. También quiero comentarles que este evento es para finalizar una campaña que hicimos con los representantes de Megger en Sudamérica y Caribe sobre el mes del megómetro o el mes del Megger, como le llamamos nosotros, ¿sí? Bien, así que sin más, vamos a dejar la palabra a Mr. Jeff Jowett, que va a comenzar a explicarnos qué significa esto de la aislación. Welcome, Jeff. Go ahead and thank for your presence here. Thank you, Roberto, and good morning. Since this presentation focuses on insulation testing, we're going to start with a real quick look at insulation itself and the concepts of resistance and insulation. So resistance is the opposition, of course, to current flow. And the insulation is a material that's around the conductors for the purposes of keeping the current flowing in the circuit and preventing it from going anywhere that you don't want it to, which would be through the operator or through other pieces of equipment. So we want to know how to test the health of the insulation and the condition of the insulation to make sure that it's doing its job and everything is functional. It's a quick sort of simple look at a comparison now of a circuit to water flow, a common thing that is presented, and many of you have probably seen that in classes. In the case of water flow, you have a pump that is driving the flow of the water through a pipe. And in the case of an electrical circuit, it's the voltage that's providing the force to drive the current through the circuitry, through the conductor. And whereas the pipe keeps the water going in the direction you want it to, the insulation around the conductor has the same function of keeping the current flowing where it's supposed to go and not where you don't want it to. Okay. This is a simple circuit diagram, voltage and conductors to a load, and the voltage then is going to drive the current through the load and operate the load. And so we see on a typical circuit, you have the current flow that matches the requirement of the performance of the circuit. But in an insulation test, we're now going to connect our conductors across the insulation. So from one side to the other of the conductor, and in that case, the current flow is going to drop considerably. And so ultimately, the better the insulation is, the less the current flow, and consequently, we have the results in the concept of infinity, which meaning an infinite resistance. However, no insulating material is infinite. There's always going to be what we call leakage current, or a small amount of current that is going to get through the insulation and go to ground or go to another conductor. And that's what we measure in order to determine how good is the insulation, what kind of health is it in. And just like you would use a bicycle pump to pump up the pressure in a tire, in the case of an insulation test, it's the voltage that's going to provide this pressure. And in order to draw a measurable amount of current through reasonably good insulation takes a lot of voltage. And so we're going to talk later on in the presentation quite a bit. We're going to talk about voltage and how to apply the voltage. So what you're going to need then is a megameter, an insulation tester of an appropriately
rated voltage to the insulation and the circuitry that you're testing. You do not want to use a multimeter. Some of them do range into megohm readings, but all that a multimeter is doing is simply telling you that the insulation is there. It doesn't give you any real qualitative information about the quality of the insulation or where it is on its life cycle. For that, you need an appropriately rated megometer. And now we're going to take a look at two basic functions that a megometer performs. It's telling you you have good insulation. Well, what does good mean? In the one sense, good means what's the condition of the insulation right now? And in that situation, that would be like a proof test of a newly installed piece of equipment, or a troubleshooting test where you're looking for a problem. But also, good means the ability to keep a high resistance over time. And this is where your preventive and predictive maintenance comes in, and which we're going to talk about as we go along in this presentation. So for the purposes of instrumentation, for just testing a performance test right now for a troubleshooting type of application, you can use a relatively economical tester. It doesn't range real high. Typically, they go to a couple of gigohms, and nothing is bad when you're up in the gigohm range. But for predictive maintenance, for long-term maintenance, you want a tester with a much higher range of measurement, and we'll see why. Okay, so insulation over the life of a piece of equipment, the insulation gradually loses its resistance value. It takes a beating. It declines in its insulating capabilities, and the typical reasons for that, it's under electrical stress from things like startup surges, for instance, or voltage spikes that go down a line from various electrical disturbances. They present electrical stresses on the insulation, which can break it down. There's also mechanical stress, which comes from, for instance, the vibration of machinery, or dragging cables in the case of something like robots, for instance. So that is deteriorating insulation over its life. You get chemical attacks. Very often oil can get spilled into equipment and on the insulation, and that will degrade it. You have thermal attacks from the operating temperature of equipment, and also from heat in the general environment, which can sometimes stress the insulation. And finally, there's general contamination that you pick up from the environment, and this is things like dust and water. And water represents a major contamination to insulation, as we will see. Okay, thanks, Chef. I will try to explain something in Spanish. Ok, repasando un poco lo que comentó Chef Jawed. Sí, hay 5 factores que están mencionados y descritos, de los cuales no solamente que van a envejecer la aislación, cada uno de ellos, sino que ellos mismos también se potencian, se afectan unos a otros y van a crear una espiral gradualmente incremental donde la resistencia se va a ir resistiendo, como vemos en este gráfico, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar de determinar con nuestros equipos de prueba es ver en qué punto estamos de un envejecimiento natural, que puede tener la resistencia de aislación, y ver si nos estamos aproximando ya sea al fin de vida o si se está produciendo alguna alteración la cual reduce anticipadamente la vida del equipo. Nuestra tarea como especialistas, como ingenieros o técnicos en pruebas de aislación es tratar de encontrar este problema antes que ocurra. Por eso tenemos equipos que son muy avanzados, que no solamente miden la aislación en forma puntual, sino también nos dan algunas herramientas, algunas pautas para hacer diagnóstico. Si hablamos algo sobre la historia del megómetro,
podemos decir con mucho orgullo que fue una creación de Megger, casualmente, por eso mucha gente le llama Megger al megómetro, por eso cuando hablamos de la historia de Megger como empresa tiene mucho que ver con la historia del megómetro en sí, ya que fue creado ya hace más de 100 años por gente de Megger y se ha ido desarrollando hasta llegar ahora a los equipos más avanzados, y Megger fue uno de los primeros que introdujeron las funciones que ahora vemos en casi todas las marcas, ¿no? Así que hoy por hoy podemos decir que tenemos una gran variedad de equipos y uno para cada tipo de necesidad. En cuanto a aplicaciones, queremos destacar que el megómetro fue siempre la primera herramienta que tuvimos a mano, la herramienta de uso universal, la herramienta tal vez más simple, económica y portátil para aplicar a todo tipo de equipos eléctricos, por ejemplo, para, si ven a la izquierda, equipos de baja aislación, de baja tensión, donde podemos registrar, por ejemplo, corrientes de fuga para prevenir la seguridad de las personas, o en aplicaciones industriales como en motores, en instalaciones eléctricas, donde podemos hacer pruebas de toda la instalación o ya empezar a medir fase por fase y tratar de identificar un problema. Jeff, please, go ahead. Jeff nos explicará algo sobre la... Okay, we looked at insulation itself, and now we're going to take a look at how to test it. Okay. Why do you want to test insulation? Well, the most important reason is safety, to prevent humans from being shocked and also to prevent fire in equipment and facilities. You can also use an insulation tester to discover where faults are occurring. So, for instance, on a fault locating job, one of the first tests they do is to test the individual cables, find out which one has the fault on it. Or in an industrial process where there's a lot of machinery working together, there's a problem in the process, you want to localize which motor, for instance, may be breaking down. Also, you can determine future faults, which we'll take a look at as we go along, in terms of the deterioration of insulation over time. You can get an idea of when it may be expected to fault and go out of service. And then insulation tests are very important in certification. In many cases, certification requires a piece of equipment or a circuit meeting a particular value of insulation, and so your megometer can perform that test for you. And finally, there are materials tests. Lots of different materials have to be able to resist current flow or resist shock, and so the insulation tester comes in service and proving that the material is up to specifications. Okay, now we'll take a look at some simple setups of an insulation tester, how you hook it up and perform the test. And so you'll note on the left, we're testing a cable. The negative terminal is connected to the conductor. The positive terminal is connected to another conductor with, in this case, a sheath or a shield, and the insulation is between. And the insulation, of course, is keeping these two circuits separate so that you don't develop a short circuit and a problem on the conductor. And so the insulation tester is now measuring the resistance between those two conductors. And on the right side, we see an application. You can do an insulation test on any piece of electrical equipment, and we see here a transformer. So now you're connected to the actual circuitry of the transformer, and by your negative terminal, and your positive terminal is connected to ground. And we're going to see that will tell you how much leakage current is getting through the insulation and going to ground. Now we see a refinement of that simple schematic where now a cable is three-phase cable, and in this particular hookup, we're connected to, let's call it the A phase, and we're testing that to the other elements in the same cable. So your negative terminal is to one phase, and your
and your positive terminal is connected to the other two phases plus the ground or the shield, whatever happens to be present on that cable. They're all connected together, and they're connected back to the positive terminal. So when you operate the tester in this situation, you're going to see how much leakage current is flowing from that one phase into the rest of the cable and into ground. And the reading you're going to get off the terminal then will tell you what is the health of the insulation around that particular phase. And now we've refined the setup even further by the use of the guard terminal. Now, the guard terminal, you don't have to use it. You don't ever have to use it, but it does give you an extra capability. We'll talk about that a little bit more later on too, to do more with your tester and to get more information. So in this particular case, what we've done is we've connected a bare conductor across the surface of the insulation and connected that back to the guard terminal. And the guard terminal removes whatever leakage current is flowing in that particular circuit from the measurement. So a very common application of the guard terminal here would be at a cable termination where you will also get surface leakage in parallel to the leakage that's going through the insulation. So the dirt and moisture on the surface of the cable termination can track a certain amount of current from the negative to the positive terminal. And without the guard in place, that surface leakage becomes part of your measurement and will bring the measurement down to varying degrees depending on the nature of the termination. And if you connect that to the guard, then that is now removed, and all you're going to see is how much leakage is getting from the circuitry from one circuit, one conductor in the cable to the remainders of the conductor. So it'll give you a much more precise reading of what is actually occurring on that cable. All right. Now, it's a quick look at the hookups and the basic test of the insulation tester. Now we're going to look at the voltage, which is very important. Your voltage selection is basically your first determination in doing an insulation test. So why do we want to use a higher voltage? Well, first of all, insulation testers, typically they go up to as much as 15,000 volts. And you're going to match that voltage to the test that you're going to perform. You need to draw enough current through the insulation to get a reading. And so the higher voltage will pull more current and will get it up to a level where we can actually measure it and see it. It also helps to defeat noise from surrounding equipment. And you also want to test at levels that represent the operating voltage of the equipment. So typically, insulation tests are often performed at operating voltage and also commonly at twice operating voltage to expose various possible problems in the insulation. So matching your voltage to your test is very important. Okay, thanks, Jeff. Solamente para revisar un poquito algunos términos que estuvo usando Jeff y que quería comentar acá. Bueno, esto de la prueba con el borne de guarda, que explicó Jeff en la parte del cable, lo vamos a hacer un poquito más adelante con otro ejemplo, ya con alguna fórmula y un diagrama un poco más claro para repasarlo. También quería volver a destacar el concepto que decía Jeff de la resistencia o la aislación ideal. Exactamente no existe un capacitor ideal o una resistencia ideal, pero obviamente el megómetro lo que va a hacer una medición amplificada de esa pequeña corriente de fuga que estamos teniendo en el circuito, que es muy imperceptible y solamente un megómetro la puede hacer. En cuanto a la prueba de cables, también quería comentarle que tienen equipos específicos para prueba de cable. El megómetro es un equipo que nos permite probar un cable, pero no con tanta exactitud como lo hacen otros equipos que son específicos para prueba de cable. Pero sí sigue siendo el megómetro una herramienta muy importante, sobre todo a la hora de determinar
errores fáciles de encontrar, donde uno necesita determinar qué fase está mala, qué fase está buena. Así que sigue siendo la herramienta de uso más universal. En cuanto a voltajes de Roberto, prueba, aquí te hago una pequeña pausa. sí, Tenemos una sí. pregunta sobre lo del cable. Me preguntan, ¿qué medición debo hacer y con qué equipo si un cable tiene más de 7 años? Y él comenta que ha tenido varias reparaciones y ha llegado a un punto en que se repara, pero aflora nuevas fallas por bajo aislamiento. Esta pregunta está dirigida a Jeff. Jeff la está por contestar. A ver, bueno, no te la preguntaba a ti, pero... Bueno, está bien. Sí, a ver, estamos hablando de algo muy específico que no es por ahí el objetivo de esta presentación, de las fallas en cables. Por lo que comentan, son fallas recurrentes que una vez que se prueba el cable vuelven a aparecer. ¿Desearía hablar de este tema o que lo presente posiblemente el especialista de cables que tenemos? Vamos a hacer otras presentaciones, ya se han hecho, pero evidentemente, por lo que me comentas, debe ser un cable que tiene sus años y que a pesar de que se repara, vuelve a fallar. Esto pasa a menudo, sobre todo con cables de vieja tecnología y que una vez que entran en tensión vuelven a aparecer fallas porque no se han probado correctamente, posiblemente no se usaron los métodos adecuados como el BLF o las descargas parciales, que son los métodos que más ven y diagnostican una falla. O sea, cuando hacemos un megado o una prueba de HiPod, la prueba va a ser casi como un pasa no pasa. O sea, si hay una falla inminente, obviamente la vamos a encontrar. Pero hay otro tipo de fallas donde se manifiestan a través del tiempo, que son, le llaman arborescencias, van creciendo dentro de la aislación del cable como si fuera una rama de una planta que se va creciendo, y obviamente la prueba no la va a detectar porque todavía no es una falla. Para esto se utiliza el método de diagnóstico, más allá del megómetro, como el equipo llamado BLF o Very Low Frequency, que vamos a ver un poquito más adelante, y también equipos para detección de descargas parciales, porque esas arborescencias y dentro del cable se producen a veces como huecos donde se producen descargas muy incipientes que solamente un equipo de descargas parciales puede detectar. Entonces el cable puede estar dañado parcialmente, pero obviamente el megómetro no lo va a detectar porque no es el objetivo del megómetro detectar ese tipo de perturbaciones que van a ocurrir después. Así que eso preferiría Gracias, que lo Roberto. veamos después. De hecho, vamos a hablar algo sobre esto. En la slide siguiente vamos a hablar un poquito más. Yo me quiero Ahora, concentrar ahora sobre lo que es el... Sí, te escucho. bueno, sí, es lo que te iba a preguntar. Hay otra pregunta que es repetir el uso de la terminal de guarda, pero me parece que eso también lo van a ver un poquito más adelante con detalle. Sí. El uso de la terminal de Correcto. guarda lo vamos a ver en los slides siguientes, sí. De hecho, creo que Jeff se adelantó un poquito a explicar, pero tal vez lo vamos a ver en unas slides más adelante, lo vamos a ver con mucho más claridad. Volviendo al tema de lo que son los megómetros y la amplitud de rangos que hay para definir cuando alguien va a elegir ya sea usar o comprar o alquilar un equipo, existen aplicaciones específicas como uso en telefonía donde los megómetros necesariamente tienen rangos bajos del orden de 50 y 100 volts. Eso muchas veces viene normalizado, ya que las líneas de telecomunicaciones o electrónica no permiten megar con alta tensión porque estaríamos quemando los componentes. Por eso los megómetros de uso en telefonía tienen rangos específicos que son de 50 volts y impiden que uno por accidente pueda quemar los componentes. Después tenemos los megómetros tipo industriales de 500 volt o 1000 volt, ¿sí? Para instalaciones ya sean domiciliarias o industriales. También contamos con equipos que llegan hasta 2500 volt que responden a algunas normativas que se ven, por ejemplo, en Europa del Este para lo que son las pruebas de cierto tipo de cableados, también para prueba de motores. Y ahí ya pasamos a los que son los megómetros de línea pesada o alta gama, donde típicamente un megómetro de 5 kV cumple con la mayoría de las expectativas, sobre todo lo que son en subestaciones, uso en subestación. Existe además una línea de megómetros de 5, 10 y 15 kV que son específicamente creados para afrontar los ruidos de interferencia que hay dentro de una subestación, por lo tanto, aplicando mayor corriente y con filtros de interferencia especiales que tiene algoritmos matemáticos que
filtran esos ruidos, se puede aplicar inclusive en subestaciones de hasta 500 o 700 kilovolts. Hay una pregunta que siempre nos dicen, si un megómetro pequeño puede afrontar una carga o un espécimen tan grande como un transformador, por ejemplo, de 132 kilovolts, ya que algunos conceptos, algunas normas hablan de que la prueba de aislación se tiene que hacer con 2 o 3 veces la tensión nominal, o al menos con la tensión de operación del equipo que vamos a probar. Bueno, la respuesta es que sí, se puede megar. De hecho, se hace como prueba inicial, sobre todo cuando se afronta un transformador muy grande. No es el equipo ideal para hacer una prueba de aislación, porque en esos casos muchas veces se aplican los equipos de tangente delta, pero se puede directamente un espécimen de más tensión, ya que lo que queremos afrontar con el megómetro es determinar si hay una falla franca y tratar de especificar cuál es la resistencia de aislación en megom o teraohms. Y para eso el megómetro es la herramienta ideal. Por ejemplo, algunas recomendaciones que tenemos en Megger, si se fijan, para aislaciones bajas y donde aplicamos hasta 100 volt o 500 volt, podemos usar los multímetros perfectamente de 1000 volt, ¿sí? 2500, y con el megómetro de 5 kilovolt podemos afrontar tensiones del orden de operación de 4000 y más, inclusive. Si vamos a la norma IEEE 43, que es la que rige la mayoría de las pruebas de aislación, es la más conocida, indica que, por ejemplo, un megómetro de 500 volt podría probar aislaciones de hasta 1000 volt. O sea, no necesariamente necesitamos duplicar o triplicar la tensión de operación. Si vamos a pruebas para instalaciones de más de 12 kilovolt o 35 kilovolt, podríamos inclusive seguir usando el megómetro de 5 o 10 kilovolt. Aunque hay una norma específica que es la NETA MTS, ¿sí? Que indica que necesariamente deberíamos utilizar megómetros de 15 kilovolt, por eso ahora en Megger contamos con estos equipos de 10 y 15 kilovolt. No obstante, repito, la mayoría de las pruebas normalizadas se utilizan megómetros de 5 kilovolt, que es lo que está estandarizado prácticamente a nivel mundial. Megómetros de más tensión son para pruebas especiales y no necesariamente siempre se requiere una tensión tan alta. Actualmente la ventaja es que los megómetros de 15 kilovolt o 10 kilovolt han casi emparejado el costo, el valor de los de 5 kilovolt, por lo tanto, hoy sí se podría recomendar el de 15 kilovolt, ya que inclusive cuenta con rangos bajos y se pueden variar el rango de voltaje en saltos tan chicos como de 10 volt, por ejemplo, ¿sí? Así que un megómetro y por de 15 kilovolt permitiría hacer todo el rango de pruebas. Hay también una confusión que quiero aclarar, que queremos aclarar, sobre lo que es la prueba de aislación en sí, de la prueba de Prof Test o Winston Test o la prueba del HiPod, ya que existen equipos que son muy parecidos al megómetro, ¿sí? Que aplican también una tensión DC, normalmente tensión DC, a veces aplican también corriente alterna, pero lo que hacen es probar la aislación no para saber realmente cuál es la resistencia, sino para ver si soporta el voltaje de prueba. Para eso existen otras normas, otros equipos y otras normas donde, por ejemplo, sí se aplica necesariamente más allá de la tensión nominal y típicamente 2 veces o hasta 3 veces la tensión nominal. Este es el caso, por ejemplo, que estamos planteando en este slide, que es un HiPod, también de la línea de Megger, que llega hasta 30 kV y permite hacer pruebas de distinto tipo, pruebas de aislación, pero ya no para saber cuál es la resistencia, sino para saber cuál es la corriente de fuga, que es otro parámetro. Hacemos esta diferencia bien clara, por ejemplo, cuando hablamos de cuál es la pregunta que se hace el ingeniero o el técnico. Si hacemos una prueba con el HiPod, la pregunta sería realmente cuánto es el voltaje que puede soportar de prueba esa aislación. ¿Sí? Sería como el caso del boxeador que quiere afrontar y saber cuánto puede resistir los golpes. Por otra parte, si hacemos una prueba con megómetro, la pregunta es cuántos megaohms tiene esa resistencia de aislación. Y es como cuando un médico determina físicamente una persona cuáles son sus parámetros, ¿sí? Entonces, claramente, con el megómetro vamos a tipificar la resistencia de aislación y no necesariamente vamos a estar estresando la resistencia a niveles tan altos, llegando a niveles de ruptura. Aunque, de todos modos, a veces
Estos equipos tienen funciones en común, por ejemplo, los megómetros pueden tener rangos de alta tensión para hacer pruebas, entre comillas, de quemado, y también miden la corriente de fuga como lo hacen los HiPod. Y también algunos HiPod pueden indirectamente estimar la resistencia de aislación. Pero básicamente son equipos distintos, ¿sí? Uno es para aplicar tensión de prueba, para hacer rigidez eléctrica, donde sí aplicamos 2 o 3 veces la tensión nominal, y el megómetro no necesariamente necesitamos una tensión tan alta porque con 5 kilovolts típicamente se pueden hacer las pruebas, ¿sí? En cuanto a la prueba, entrando ya a hacer lo que sería la práctica, lo más importante siempre es la parte de seguridad. Y en eso, tanto Megger como otras compañías importantes en el mercado le dan mucha importancia a la aislación que protege al usuario sobre todo, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, estos clips, cocodrilos o caimanes, como les llamen según la región, los cuales se utilizan en megómetros de 5, 10 y hasta 15 kilovolts. Sin embargo, si se fijan en la aislación, en la etiqueta que tienen grabada, menciona que llega hasta 3 kilovolts el nivel de aislación. Y mucha gente nos dice, ¿qué pasa? ¿Por qué si el megómetro es de 5 o 10 kilovolts, por qué las puntas de prueba dicen 3 kilovolts? Bueno, la respuesta es muy simple. De hecho, la podemos probar por el absurdo, ya que existen clips que son prácticamente desnudos y ahí la aislación es 0. Esto nos da la pauta de que la aislación que tienen estos cocodrilos realmente no es para protegernos de cuando aplicamos los 15 kilovolts, sino que es para protegernos de cuando hacemos la conexión al espécimen, el cual debe estar previamente desenergizado, es para protegernos si no tenemos guantes, por ejemplo, guantes aislados, que deberíamos tener obviamente, pero los clips cocodrilos nos están dando una protección adicional si el espécimen bajo prueba, por ejemplo, que sea un cable o un motor, no fue desenergizado correctamente. Así que este es el motivo por el cual tenemos estas pruebas, estas puntas de pruebas aisladas hasta 3 kilovolts. También hay que considerar el ambiente de prueba. En un ambiente, por ejemplo, domiciliario o industrial, tenemos dividido por categorías, categoría 1, 2, 3 y 4, donde la categoría 4 es la más peligrosa ya que está más cerca de lo que es el transformador de alimentación. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito disponible, la potencia disponible en caso de cortocircuito es muy alta. En cambio, a medida que nos adentramos dentro de la instalación y estas líneas conductoras van ofreciendo una impedancia a la corriente de cortocircuito, digamos que probar en este sector de categoría 1 podemos probar con un multímetro más simple y sin tanta protección, porque en caso que haya una falla, que el cable o la instalación que estamos probando tenga un problema, no va a ser una corriente de cortocircuito tan alta. La ventaja siempre es trabajar con equipos de alta seguridad, por ejemplo, categoría 4, apta hasta 600 volts, como el caso de nuestros equipos. Ok, dejo a Jeff para que siga con las explicaciones de las condiciones antes y después de medir. Jeff, please, go ahead. Okay, now we're going to take a look at procedure. With an insulation test, procedure is very important, both in terms of the safety of the operator and people in the environment, and also for the getting the correct test results. So before performing a test, the first thing you want to do is become familiar with all of the appropriate safety rules. And these include disconnecting the circuit completely, your lockout and tagout so that no one can energize the circuit while you're in process of the test, verifying that the circuit is in fact de-energized by use of a voltage detector, grounding all the elements in the circuit, protecting from adjacent live parts, establishing the safe protection from adjacent live parts by erecting barriers and things of that nature, for instance. And also, don't forget to always look up company rules, and in certain instances, there may even be national safety rules that should be in effect. So don't overlook those points. Okay. Then utilize the protective equipment. So make sure that you have glasses, boots, gloves, things of that nature that are appropriate for the test that you're going to perform and the environment in which you're working. Remember that
insulation tests are always performed on de-energized equipment. You never perform an insulation test on something that is energized. Be careful of equipment and circuits that are in the vicinity of the test. They can affect your test in terms of noise interference and also present inadvertent dangers. So be aware of everything that's in the environment and not just the test item itself. Select the correct equipment. This is also important. We've been talking about voltage selection, for instance, which is your first determination, but you also want to look at the goals of your test and make sure that your equipment is appropriate. We'll talk about specific procedures like polarization index, for instance, which some equipment will perform automatically. So match your equipment to the goals of your test. And finally, be aware of things like humidity in the environment. Heat and humidity are very important in performing an insulation test, and so you do want to be careful to take those into consideration. And those two symbols that were up there, I want to call your attention to those. The exclamation point, a lot of times callers are seeing that and they don't know what it means. If your tester starts flashing that symbol with a triangle and an exclamation point, that's telling the operator that something is going on that needs to be addressed. Like, for instance, the instrument may be picking up noise interference. So whenever you see that flashing exclamation point, look around your environment and there's something that you need to do something about or correct. And then the triangle with the lightning strike in it, that indicates voltage. So that's a warning. So whenever you see that, there is a potential safety hazard there, which could be that, for instance, your test item is picking up extraneous voltage from somewhere else. Okay. I think you have to back up. Okay. And then after the test, you make sure that you record your test results accordingly. Disconnect the tester and discharge your test item. This is very important. For safety purposes, your test item will store charge that could be lethal. Your test item could store an amount of static energy that could even be lethal. So always be familiar with your discharge procedures. Make sure that you have fully discharged your test item. And at that point, it then becomes safe to take the equipment offline, but not before it's discharged, because you could draw an arc or something of that nature. And also be aware that the more capacitance the test item has, the more charge it may store, the longer time it will take to discharge it. So at the end of a test, just because you've concluded the test itself, you're not done. You still have to make sure to follow appropriate safe discharge procedures. Okay, now we'll take a look at interpretation of test results. So you've performed your test and you've gotten your test result. Now what are you going to do with it? Well, hard numbers by themselves can be deceptive, and we'll take a look at an example of that. Insulation tests range from below a megohm all the way up into the teraohm range. So if you performed a test and you've gotten a number, what is that going to tell you? Well, in this case, all right, we have a reading that's up about 50 gigohms, or we may also have a reading that's about 50 megohms. The most immediate interpretation would be, well, the 50 megohms isn't so good, the 50 gigohms is great, but that's not necessarily true, because as we see, as we expand these graphics here, if you were doing preventive maintenance over a period of time
and the lower number were being held steady over time, that's telling you that that piece of equipment is in pretty good shape. It's not suffering a lot of wear, even though it doesn't have a real high number. It has a good number, a sufficient number, but it's not declining. Whereas the top graph on the much higher reading up in the terome range, but it's dropping rather precipitately. So that will tell the operator that something is happening to that piece of equipment that's causing it to wear. There could be too much moisture ingress, for instance, and you may be able to just install a moisture guard, and that might correct that. So that's the value of predictive maintenance over time and keeping records. Now, we've been talking about steady decline through the wear, the normal wear of the equipment, but you can also have catastrophic failure. And this would be an example of something like an oil leak, which is very common in a lot of motors and a lot of different types of equipment. So in that case, your steady decline would suddenly drop out and basically the bottom falls out of your readings. And so right away the operator sees, okay, there's been some sort of catastrophic failure. Now I have to go and look for that in the equipment and take care of it before it takes the equipment completely out of service or causes some other type of massive failure. And then once you've done that and you've localized your problem, you can now correct it and put equipment back into service. And so this is where things like cleaning and drying out functions are brought into play. And again, your insulation tester is part of that mechanism of putting equipment back into service. If you were to take insulation readings during the course of, let's say, a drying out procedure, for instance, initially you would see a drop in your readings, but that's only because you're now applying heat, let's say, to dry out a flooded piece of equipment. So your readings initially will drop from the effect of the heat because heat causes insulation to go to lower readings. Then at some point, the heat's going to stabilize, and now you're going to start drying out the equipment. So now your readings are going to gradually increase. You can see the effect of the drying procedure, and when it becomes of a high enough reading to put back into service, now all of a sudden your readings are going to skyrocket, and you're going to get up into very acceptable readings, and now you know, okay, the equipment can go back into service. So the insulation tester helps you localize the problem, and it also helps you fix it. And now we'll take also a look at the idea of the infinity reading. And older test equipment from years ago didn't have as high a range typically as more modern equipment does. And so operators became used to seeing the infinity reading, which just all that meant was that the reading was above what the tester could actually measure, and that was your infinity reading. So, of course, that for the moment, that's always good. And so that became a benchmark of something that operators typically wanted to see. However, with modern equipment with much higher ranges, you can actually start to trend that, and where in the past, all you got was an infinity reading. Now you can actually, with modern equipment, get higher readings and you can trend them. And so now that's a lot more information that the operator has to work with. He can draw a line and see how the equipment is degenerating in its quality of its insulation over its normal operation, and you can actually get an idea of when that equipment may need to be serviced, like cleaned and dried, for instance, to keep it running so that it doesn't fail in service. Ok, thanks, Jeff. Es bien importante entonces lo que nos comenta Jeff de la medición del registro de los datos, que no siempre una medición puntual nos va a dar una idea de lo que está pasando, sino que necesitamos realmente la tendencia. Afortunadamente tenemos equipos que nos pueden hacer estos registros tanto en pantalla como en memoria y después buscar en el software, así que podemos hacer una tendencia de lo que está pasando en el momento que hacemos la prueba
y también acumular esos datos para pruebas a futuro y comparación. Ese es un poco el principio de lo que nos comenta Jeff, de usar el megómetro como elemento de herramienta de diagnóstico, ¿sí? Ok, Karen, creo que tenemos Sí, ahora muy una bien. breve encuesta para hacer al público. Claro que sí. Bueno, aquí la pregunta. Y esta dice, en su actividad, ¿realiza pruebas de aislamiento? La respuesta, no utiliza, utiliza solo megómetros o utiliza también otras técnicas avanzadas. Entonces, si nos apoyan a contestar esto para aprender un poco más de ustedes. Entonces vamos a dar unos segundos, Roberto, para que todos puedan participar y así poder compartir Bueno, las respuestas. también aprovecho, mientras tanto, comentarle que, bueno, creo que nos vamos a extender un poquito hasta posiblemente media hora más. ¿Tenemos tiempo, Karen? Porque estamos a la mitad casi de los slides Sí. y vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Vamos a tratar de ir un poco más rápido, tal vez avanzar más con las presentaciones en español y bueno, ver más conceptualmente los gráficos, que ahora viene una parte bien interesante para que la gente entienda un poco más sobre las pruebas de diagnóstico, los fenómenos que uno va viendo a medida que se van inyectando la atención y de que se manifiestan las corrientes capacitivas, corrientes de fugas y demás. Sí, Roberto, tenemos como unos 30 minutos más. Ok. Listo, vamos a compartir los resultados. Vamos a ir rápido. Perfecto. 6% nos dice que no utiliza, 54% que utilizan solo megómetros y el 40% otras técnicas avanzadas. Ok, es bien interesante esto porque las pruebas avanzadas son más específicas según los tipos de elementos que vamos a testear. Nosotros en Megar siempre tuvimos el megómetro como punta de lanza, pero también ahora hay equipos, ya digo, para hacer descargas parciales, para hacer tangente delta, para hacer BLF, se aplican cada uno a distintos tipos de aplicaciones específicas, ¿sí? Ahora casualmente vamos a ver algo sobre estas distintas pruebas y por qué probamos, por ejemplo, con corriente continua durante la prueba del megado. Jeff, please go ahead. Okay, we're going to take a quick look then at an AC test versus a DC test. All insulation testers, megameters, are always DC. The big problem with AC is that you can't get rid of charging currents because every half cycle the polarity reverses, and so the charging currents just flow incessantly. And so you have to have a piece of equipment that's big enough to overcome the charging currents, and that means expensive, large, heavy equipment. Whereas an insulation tester is DC, it can overcome the charging currents, which we'll look at a little bit later on. So the result of that is with a DC insulation tester, it doesn't need a whole lot of current to operate, and it can be small and light and easy to work with, and also less expensive. Ok, como decía Jeff, entonces tenemos las pruebas en continua, típicamente porque son equipos más pequeños y pueden afrontar una carga más grande. Como ven, el equipo, por ejemplo, de tangente delta, al ser una corriente alterna, la que inyecta necesita una fuente mucho más grande para afrontar las cargas capacitivas. Y de hecho la tangente delta es una prueba medianamente avanzada, como podemos ver, que se aplica típicamente en transformadores, donde ya no medimos la corriente de fuga como mide un megómetro, sino que comparamos la corriente capacitiva y la corriente resistiva y se miden los ángulos, que son tan pequeñas las fugas resistivas que directamente medimos el ángulo entre ambas corrientes y la tangente delta de ese ángulo es la que nos va a indicar el estado de la salud de esa resistencia. Otra prueba específica, en este caso para cables, por ejemplo, es la prueba famosa del VLF o Very Low Frequency, que se aplica bajando la frecuencia de prueba de alterna a órdenes muy, muy bajos para que podamos compensar la capacitancia de la muestra, ¿sí? También existen pruebas de alterna como el casualmente HiPo de alterna, que es para capacitancias más pequeñas, como puede ser, por ejemplo, la prueba de un
de unos guantes dieléctricos o la prueba de un tablero donde no se requiere aplicar por tanto tiempo. Otra prueba avanzada que podemos mencionar, que también está relacionada con las pruebas de dilación, son las pruebas de descargas parciales, también muy aplicadas en cables y en algunos especímenes de los que son subestaciones para diagnóstico. Esto se trata de pequeños huecos que se producen a veces en el interior o el exterior de la aislación o contaminaciones, por los cuales se van a producir como pequeños chispazos a la frecuencia de 50 o 60 Hz, que no llegan a ser una rotura de la aislación, sino es un fenómeno que se manifiesta internamente y que va a ser el anticipo después de una rotura, de una pérdida de aislación. Esto también se ve en otros seminarios, en otros webinars específicos sobre descargas parciales, así que no vamos a comentar demasiado sobre esto, solamente mencionar que existen y que sí son pruebas avanzadas para prueba de diagnóstico de aislación. Ok, ahora Jeff nos va a comentar sobre la medición con el terminal de guarda un poco más en específico. Jeff. Okay, we talked about the guard terminal previously, and now we're going to just take a little bit more in-depth look at it. Here we have an example of, well, actually 3 different examples of the relationship between surface leakage and the leakage through the body of the insulation itself. So supposing you had, like the example on the left here, a relatively high surface leakage, then it really wouldn't matter much in the insulation reading. You'd pretty much get a reading of the actual leakage through the body of the insulation itself, which is probably, in most instances, that's what you want to see. Now, in a case where the surface leakage is approximately equal to the leakage through the insulating material, now you see that the reading you're going to get on your tester is going to be about half of what the value of the actual insulation itself should test at. So it's pretty profound. And then finally, if you get up to where you have a very low surface leakage against a very high internal leakage, now all you're measuring at all is just the surface leakage. So keep that in mind with respect to the application of the guard terminal. And here's a simple example, and one of the most common examples of where a guard terminal can be used and what it can do for you. You have a bushing on a transformer, and there's a certain amount, you're hooking up your test leads now from the circuitry to the ground of the bushing, and there's going to be a certain amount of leakage. And you know, if insulation hit the insulation was hit by lightning or something like that, you'll have cracks in the ceramic, and that's going to allow insulation to flow, and that's what you want to test for. So you're looking at the current through the insulation, but also you're getting surface leakage over the dirt and the moisture that's on the bushing, and you don't care about that so much. So with a 2-terminal hookup, you're going to see the total leakage, and that's going to be comparatively low. Okay. Now, to correct that, you put your guard terminal in service. Usually they use what is called a guard spring. You can also use just a bare conductor. Wrap that around the bushing and run that back to the guard terminal. Now what's going to happen is all that surface leakage is going to be shunted around the measurement. So remember, the guard terminal removes whatever you hook to it from the reading. And so in that case, you're going to just see the leakage through the ceramic of the bushing. And conversely, of course, you can also measure the guard. The guard can help you measure by the difference between the 2 readings how much surface leakage that you have as well. So you may be able to clean something up and remove that from your measurement. So the guard terminal just adds an extra dimension to your testing capabilities. Ok. Thanks, Jeff. Es bien importante entonces que comprendamos el uso del terminal de guarda, sobre todo cuando estamos midiendo niveles de aislación bastante altos
que es lo que queremos ver para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces es este tercer borne que vamos a ver sobre todo los megómetros de alta gama, también algunos pequeños megómetros de 1000 volt, también ya actualmente lo están trayendo. Y les comento, por ejemplo, que existe un sistema para probar la precisión de esos bornes de guarda. Existe un pequeño circuito de prueba que tienen nuestros representantes, sobre el cual se puede probar, simular lo que sería un circuito de puesta de borne de guarda, y cómo es la diferencia entre una medición con o sin esa aplicación. Comentamos algo sobre las funciones avanzadas, ahora vamos a avanzar algo más sobre el caso. Por ejemplo, nuestros megómetros y muchos megómetros también del mercado poseen indicación analógica, también digital, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, que existe una indicación que es analógica y digital en la mayoría de los megómetros de Megger. Esto nos permite obtener una lectura bien interesante de cómo se mueve la resistencia. La gente que estaba acostumbrada, por ejemplo, a los megómetros analógicos, tenía la ventaja de que veía el movimiento de la aguja y podía no solamente ver la posición, sino también la velocidad que alcanzaba la aguja, y así determinar qué tan evidente era esa falla. Por ejemplo, también el movimiento, la oscilación, precisamente justo antes del momento de la falla, antes de llegar al nivel de tensión de ruptura, comenzaba a observar estos fenómenos que se veían analógicamente y que es mucho más difícil de ver en forma digital. Afortunadamente, como decíamos, tenemos esta cala analógica que nos simula el movimiento de la aguja, y además de medir la resistencia de la falla o de la aislación, también nos indica lo que es la tensión de prueba. O sea, más allá de que nosotros seleccionemos con el selector la tensión de prueba, el megómetro nos va a indicar claramente si el voltaje que seleccionamos es el que está realmente saliendo a las puntas, en el extremo de las puntas de prueba de medición. Y este no es un dato menor, ya que nos está indicando si el equipo está funcionando bien y si está teniendo la potencia suficiente para afrontar una caída de tensión de repente porque hay una resistencia muy baja o porque la capacitancia es muy alta. Si se fijan en este gráfico, vemos cómo es el comportamiento típico de un megómetro de alta gama, de buena calidad y con buena potencia, donde la tensión de prueba se alcanza rápidamente, ¿sí?, en todos los rangos, pero en otros casos que el megómetro no es suficiente, ya sea porque es de gama baja o porque no es de una marca de tanto prestigio, donde solamente la tensión se alcanza, se estabiliza cuando la resistencia es suficientemente alta y estamos llegando prácticamente a lo que sería la condición de circuito abierto. Sin embargo, cuando la resistencia es baja y hay circulación de corriente, la fuente cae, ¿sí? La fuente cae su poder y no puede sostener la tensión de prueba que seleccionamos en el selector. Por eso es importante cuando elijan un megómetro que vean que tenga indicador de voltaje, no solamente el selector rotativo, sino que tenga un indicador de tensión con el cual nosotros vamos a poder certificar que la tensión elegida se mantiene durante toda la prueba. Entonces, concluimos que tener una potencia mayor o adicional en un equipo de prueba nos va a garantizar que la tensión no va a caer, que la lectura va a ser más rápida, se va a alcanzar a saturar, por ejemplo, la carga capacitiva en forma más rápida y va a ser mucho más estable la lectura. Además, también con más corriente disponible, por ejemplo, con 6 mA disponible, podemos rechazar interferencias de hasta 8 mA. Bueno, hablando de funciones avanzadas, está relacionado con cómo medimos las corrientes que circulan dentro de una prueba, dentro del espécimen bajo prueba. Una de las que siempre nos llama la atención y de la cual se basan muchas de las pruebas avanzadas de los megómetros es la corriente de absorción. Esta está relacionada con las moléculas, los dipolos que están dentro de la aislación. En este caso, por ejemplo, supongamos que es una aislación líquida, un aceite dieléctrico. Una vez aplicada un campo eléctrico, que es lo que aplicaría al megómetro, estas moléculas se acomodan, sus dipolos, en rechazo a la tensión que se está aplicando. Ese acomodamiento en un líquido donde las moléculas se mueven con más facilidad, más libremente, es bastante rápido y no absorbe tanta energía. En el caso de aislaciones sólidas, por ejemplo, donde las moléculas se encuentran más rígidamente incrustadas en la aislación, también se produce el fenómeno de absorción y acá la energía involucrada es un poco mayor, ya que
a diferencia de las aislaciones líquidas, el movimiento es totalmente más rígido, ¿no? Y involucra energía. Es por esto que a veces la prueba que se hace de índice de polarización, donde la corriente de absorción es muy importante, es mucho más evidente en las aislaciones sólidas que en las aislaciones líquidas, como puede ser el aceite del transformador o el cable de papel aceite. Ok, hablaremos ahora de otras corrientes que se involucran en las pruebas de aislación. Jeff, please go ahead. Okay, we'll take a quick look at leakage current here. So what we're showing you on the left is that during operation, there's a certain small amount of current that leaks from one conductor to another through or to ground through the insulation. And you put a voltage gradient across that, then we see on the right that the leakage current increases considerably. And so this is what the insulation tester is doing. It's putting enough voltage across the test item to pull enough leakage current to take a measurement of that and use that as a condition of the insulation itself. And then also, as we see here, we have surface leakage that will flow from one pole to the other as well across the surface of equipment. And that constitutes what is called capacitive and absorptive leakage, which profoundly affects your test results. And that's the reason why a commonly asked question is, well, I energize an insulation tester and the numbers keep jumping around. Well, they should be rising up. You don't want to see them going up and falling back. That's kind of an indication of an actual problem. But in normal operation, your numbers are going to rise up. And that's because the charging currents are going to zero, and consequently your resistance readings keep going up. But that does cause an issue with respect to interpreting your test results, because you're really not concerned very much with the charging currents. You're concerned with the leakage current. So we'll take a look at the individual currents now and see how they perform. Leakage current starts at zero and rises up to a level that's commensurate with the applied voltage, and then it pretty much stays that way unless the test item breaks down, which, that's relatively rare. So most of the time you're measuring a constant flow of leakage current. But superimposed on this, you have your capacitive current, which is simply the charging of the natural capacitance that's in the design of the equipment that you're measuring, like a winding, for instance. And because that's occurring in metal, so it occurs relatively quickly. It's fairly pronounced, but it's relatively quick. It starts relatively high and then charges up and goes to zero. And on the old analog units, that's why the pointer always pegged towards the zero end of the scale at the start of a test. Superimposed on this, you have absorption current, which is like capacitive current, except the absorption is taking place in the insulating material rather than in the metal. And so the insulating material is not being a very good conductor. It takes a lot longer to charge. And on large equipment, this can even take a prohibitively long time. So the tester now is looking at total current. So it's seeing all three currents at the same time, and it's posting up on the display what it's seeing against the total current, which at some point in time, your charges have all gone to completion, and the only thing you're seeing is leakage current, which is pretty much what you want to see. But the issue with that is the bigger the equipment, the longer that takes. And so it's a good idea sometime to have other test procedures that will help you deal with that and maybe get your test completed in a lot less time. Now, we're at temperature. Okay. Keep in mind that temperature, right?
Oh, sorry, Roberto. Thank, Chef. Yes, Chef. Sorry. Let me explain. Let me explain this. Para recapitular un poco lo que estamos viendo con Chef, estos fenómenos que hacen que la resistencia vaya variando en función del tiempo, nos lleva a analizar estas gráficas donde tenemos distintos tipos de pruebas, una de las cuales es la medición puntual que la hacemos básicamente a un minuto. ¿Por qué? Porque previamente al minuto se producen todos estos fenómenos donde la corriente no llega realmente a estabilizarse. Por eso, para tener lecturas consistentes en el tiempo, tenemos que determinar de hacer todas las pruebas en las mismas condiciones. Para eso, estabilizamos en un minuto, consideramos que es un tiempo donde las cargas capacitivas ya se han estabilizado y podemos tomar una lectura bastante confiable. El tema con estas lecturas puntuales es que son muy dependientes de la temperatura. Por ejemplo, típicamente el motor se considera a 40 grados como una temperatura normal de trabajo y de medición. Sin embargo, si hacemos una lectura a 20 grados, ahí cambia la lectura, ¿sí? Baja la temperatura, por lo tanto la resistencia es mejor, ¿sí? Aumentará el rango de medición, va a ser mucho mejor. Dicho esto, existen equipos, no vamos a hablar ahora específicamente sobre temas motores, pero existen equipos que pueden leer la temperatura y en base a eso hacer una corrección según el tipo de material, ya que cada material tiene un índice de corrección de temperatura distinto. Ahora, existen otros parámetros de medición, como por ejemplo la absorción de eléctrica, en la cual no tomamos una sola lectura, sino que hacemos dos lecturas y aquí, en vez de concentrarnos en el valor puntual de una sola medición, tomamos dos mediciones y hacemos una medición de la rampa, de la pendiente que tenemos. Entonces podemos hacer un análisis más avanzado, ya es un dato orientado a lo que es el diagnóstico de legislación, donde aparte de la lectura puntual de cuántos megaohms o cuántos gigaohms tiene esa resistencia, podemos obtener este índice y compararlos en función del tiempo y también poder determinar si la rampa es positiva o es plana o es negativa, que sería un resultado bastante malo. En este caso, la medición del índice de absorción eléctrica se considera una lectura a 30 segundos y otra a un minuto y se saca la relación. Jeff, go ahead. Yep, and now we have a look at the polarization index, which is similar to the dielectric absorption ratio, except with a very defined time interval. This is a test that was performed or devised long ago and has been in the literature for a very long time. It's a 1-minute reading divided into a 10-minute reading by definition. And otherwise, aside from that, it behaves the same as a dielectric absorption ratio. It frees you from, as Roberto has pointed out, it frees you from dependence on temperature because you're going to get the same polarization index reading regardless of the temperature, and it gives you a number that makes it easy for the operator to make an on-the-spot determination. So if you get a low number, the equipment is questionable. It means there's a lot of leakage current and not much charging current. If you get a high number, it's telling you that the tester is mostly seeing charging current, which is harmless, and it's not seeing a lot of leakage current. So the operator can make a judgment right there on the spot. This piece of equipment is fine, I don't have to worry about it, or this piece of equipment is somewhat questionable. We may need to perform maintenance on it. And again, this is just another comparison of the two types of conditions. The top condition, mostly charging current, good polarization index, good equipment, no worry. The bottom graph indicates a lot of leakage current. The equipment is not in very good shape. You're going to get a low polarization index, and you want to take a look at that. Now we'll take a look at another standard procedure, which is step voltage. And in the ones we looked at so far, the time is what you're varying. But in step voltage, it's your test voltage that you're varying. And so a step voltage test increases the test voltage in standard increments.
the general standard is 5 increments. So it would be like 1,000 volts to 5,000 volts, or 2,000 volts to 10,000 volts. But you can devise it yourself if you wish to. The thing that you're looking for here is that good insulation should stand up to increases in voltage, because your electrical system doesn't go down every time the utility puts a spike down the line. So good insulation will stand up to increases in voltage. And so that's your top line. That's good. Questionable insulation will show a deterioration every time you increase the voltage. And what's happening there is every time you step up the voltage, there's more cracks, more imperfections in the insulation that will pass current. And so every time you increase the voltage, the leakage current increases dramatically, and your reading drops. So your bottom line, where it keeps dropping, that's a questionable equipment. So that would be a failed test. And then the ramp test takes this same idea, and it's much more sophisticated. It's like a step voltage test, but instead of increasing the voltage in increments, the ramp test increases the voltage 1 volt at a time and records the leakage current as each increment. And the leakage current, in good insulation, the leakage current should increase incrementally with each step, with each increase in voltage. And so and that graphs that. So then you should get a nice rising line like you see on the left. If there's a disturbance somewhere, an imperfection, a problem in the insulation, then the line goes awry, and you'll see dropouts, or you'll see the line shooting up. And an experienced operator can not only tell that there's a problem, but can also get an idea what the problem is by looking at the graph that you get out of a ramp test. Okay, thanks, Jeff. Recapitulando lo que nos comentaba Jeff, entonces es bien importante esto. El índice de polarización no solamente es un gran índice que se usa, es muy aplicado en toda la industria, porque nos permite saber, no solamente por comparación, sino puntualmente, haciendo una sola medición, podríamos llegar a predecir que tenemos una aislación mala. O sea, normalmente esos índices se comparan en función del tiempo. Hacemos una medición cada año y podemos saber cómo está comparativamente el índice. Sin embargo, si tomamos una muestra que no medimos antes y tenemos un IP realmente malo, es muy probable que esté mal esta aislación. O sea, el índice de polarización sí nos da mucha información, aunque no tengamos registros previos. Y otra gran ventaja es que, como decía Jeff, al ser 2 mediciones comparativas, ¿sí?, no está influenciada por la temperatura, porque en caso de movimiento de temperatura, ambas lecturas se mueven, por lo tanto, la rampa se mantiene o se mantiene bastante a pesar de que cambie la temperatura. Por lo tanto, es un índice que podemos aplicar sobre, por ejemplo, un motor sin que nos afecte demasiado la temperatura. Sí afecta, pero no afecta tanto, por lo tanto, es bastante confiable y muy usado. Ahora, otra prueba también que mencionó Jeff, la prueba de tensión de rampa o tensión de paso, también lo que hace es aplicar esta tensión y ver si la aislación se mantiene o si se va deteriorando a medida que yo voy aumentando la tensión, cosa que no debería pasar, debería mantenerse estable. Si aumenta el voltaje y la resistencia va bajando, quiere decir que se va deteriorando y no puede soportar la tensión que voy incrementando, quiere decir que esa resistencia de aislación está mala. Y la prueba de rampa es muy parecida a la que es paso a paso, solamente que es más continua, y esto también nos permite hacer un poco más discriminada la lectura. Puede ser como una especie de huella digital o fingerprint de lo que es la aislación. Entonces yo puedo hacer una prueba y grabarla y tener realmente el comportamiento en todo el rango de voltaje sin perder ningún punto. Si yo estoy probando en una instalación trifásica, por ejemplo, en un motor trifásico o en un cable trifásico, también tengo la ventaja de que estas huellas digitales que yo tomo las puedo hacer en forma comparativa no solamente en el tiempo, sino de una fase a la otra, lo que me da una información rápida si hay una de ellas que esté mal. Hay otra prueba también avanzada, que tal vez no se utiliza tanto, que es la de descarga de eléctrica. En este caso nosotros nos basamos
en las corrientes de relajación o de absorción que tiene la aislación. Por lo tanto, nosotros vamos a cargar, usar el megómetro como fuente, vamos a cargar la muestra por unos 30 minutos y una vez que se estabiliza y que se carga esa resistencia, esa aislación, después vamos a usar el megómetro como resistencia de descarga. El equipo tiene una resistencia interna por lo cual descarga y toma la lectura de la corriente que se produce a 1 minuto exactamente desde que yo dejé de inyectar corriente y empecé a medir corriente. Entonces toma ese dato y lo divide por la tensión que usé para cargar y la capacitancia de la muestra. Es un factor que no se utiliza demasiado, que esto nació de la empresa Electricité de France y parece que es bastante interesante para pruebas en algunos especímenes, algún tipo de cables y demás. Por lo tanto, nos puede dar un valor de comparación muy confiable. Ok, y ya para finalizar, antes de entrar a la parte de preguntas, si es que quedaron algunas preguntas, queríamos repasar lo que hemos visto hasta ahora, que es cómo realmente determinar si nuestro instrumento se adapta a la aplicación que vamos a hacer y cómo elegir un instrumento a la hora de ya sea de adquirir o conseguir un equipo que alquilemos o consigamos prestado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es recomendación de Megger y creo de todas las compañías, es la seguridad. Por lo tanto, siempre debemos considerar que el equipo cumpla con las categorías, lo que mencionamos nosotros en las slides anteriores sobre el voltaje y la categoría, o sea, qué tanta corriente de cortocircuito puede soportar el equipo. Preferentemente tratemos que sea categoría 4 para poder operar en entornos cercanos a un transformador de distribución, por ejemplo. En cuanto a la aplicación, lo que vimos antes, si es para telefonía, para baja tensión, para subestaciones, tenemos que considerar que el equipo sea adecuado para esto y que tenga el voltaje adecuado para hacer las pruebas. Un megómetro, por ejemplo, de 5 o 15 kilovolts nos va a cubrir en un 90 o 99% de las aplicaciones. Pero no tiene sentido comprar un megómetro de 5 kilovolts si yo voy a solamente megar instalaciones de baja tensión. El rango de resistencia, cuanto mayor es mejor, obviamente, porque vamos a poder ver un espectro muy grande y vamos a poder anticiparnos a las fallas con mucho más tiempo que si usamos un megómetro de rango corto. Ya vimos también la importancia de la energía que tiene el equipo y también de la energía que recibe el equipo, cómo se alimenta en este caso. Hay algunos equipos que vimos en las fotos que todavía eran a manivela. Y aunque parezca un poco paradójico, todavía hay compañías que exigen de que sus megómetros sean manivela, por ejemplo, si tienen que estar en lugares alejados, en lugares desérticos o en plataformas offshore, donde obviamente nadie puede ir hasta el kiosco de la esquina a comprar pilas o no tiene disposición para alimentarlo tan fácil. Entonces todavía los megómetros a manivela siguen siendo una opción para algunos casos. Tenemos que ver también si tenemos con baterías comunes o baterías recargables, si la podemos alimentar de forma alterna. Hay equipos, por ejemplo, que permiten alimentación desde alterna y operar inclusive en forma combinada, o sea, yo puedo alimentar el equipo e inclusive usarlo como megómetro con alimentación de alterna directa y mientras tanto se cargan las baterías. Otros equipos no permiten eso, tengo que ponerlos a cargar y esperar que se cargue y recién después usarlo como megómetro. Otra consideración muy importante es la energía de salida, o sea, la potencia que entrega el equipo cuando hago la medición. Ya vimos que esto nos permite alejarnos de la interferencia si vamos a estar trabajando en subestaciones, pero si vamos a trabajar en un entorno de laboratorio, por ejemplo, no requeriremos mucha potencia porque no vamos a tener demasiadas interferencias, excepto que trabajemos sobre muestras muy capacitivas. También tenemos que ver si requerimos hacer diagnósticos o solamente mediciones puntuales. Es bien importante considerar que el equipo tenga salida PC y un software adecuado para que yo pueda hacer un seguimiento de las mediciones en forma histórica. Y también no es un tema menor considerar que los equipos que tengamos tengan un buen soporte técnico local, con su cadena de representantes, por ejemplo, y que tengan un precio acorde para lo que puede afrontar la compañía que lo va a comprar. Ok, Karen, no sé si tenemos tiempo, si han quedado preguntas por responder o algunos comentarios de parte de Jeff. Ya estamos casi terminando la hora y media, así que si podemos avanzar o quedar con alguna de las consideraciones de Jeff Howard.
Correcto, Roberto. Sí tengo, de hecho tenemos bastantes preguntas, pero eso las vamos a ir enviando en los próximos días porque por el tiempo, pero una pregunta rápida para ti, Roberto. Eh, Nos preguntan, ¿qué significa o si puedes detallar más qué es una muestra capacitiva? Me refiero, por ejemplo, cuando se prueba un cable largo normalmente tiene una gran capacitancia, por lo tanto la prueba va a exigir que durante el inicio, en la conexión, nos va a demandar demasiada energía hasta poder saturar esa muestra. Imagínense ustedes que tengamos, por ejemplo, un globo, ¿sí?, que tiene una pérdida. Nosotros tenemos que inflar ese globo y una vez que esté bien inflado vas a poder ver si hay una fuga por algún orificio. En un cable, por ejemplo, se da el caso que con un megómetro pequeño, hasta que no carguemos toda esta corriente que se comporta como un capacitor realmente el cable en ese caso, va a ser muy difícil que podamos advertir cuál es la resistencia o la corriente de fuga que tiene la falla, si es que tiene falla, ¿no? Entonces, en un cable largo vamos a poder usar un megómetro pequeño, pero vamos a precisar mucho más tiempo para que se sature la carga, ¿sí? Por eso es importante tener un equipo con suficiente potencia si es que vamos a afrontar de repente cables que sean más largos. Volvemos a repetir, el cable es solo un ejemplo y nosotros no recomendamos la prueba del megómetro para cables, sobre todo cables de media y alta tensión. Solamente el megómetro puede ser una prueba inicial, un pasa no pasa, pero existen otros equipos que son más específicos, como el BLF, que eso sí pueden afrontar la capacitancia de un cable largo. Gracias, Roberto. Ok, otra pregunta rápida. Si puedes definir a qué se refiere con descargar la muestra. Bueno, cuando estamos haciendo esta prueba, casualmente en este gráfico, vemos que la corriente de absorción es bastante prolongada. La corriente capacitiva, así como se carga rápido, también se descarga rápido. El megómetro, los megómetros avanzados, como los megómetros de Megger, tienen un circuito que una vez terminada la prueba, pone una resistencia internamente para hacer un cortocircuito y esa carga capacitiva que cargó el cable se descarga rápidamente. Y también la carga de absorción. Pero es importante saber que esta corriente de relajación o lo que entrega una vez que se reacomodan estas moléculas, ¿sí?, puede llegar a ser un proceso bastante largo. Por lo tanto, una práctica de algunas compañías es que una vez que el megómetro hizo la descarga de las cargas capacitivas y cargas de absorción, después de un tiempo hacer una segunda descarga o dejar el equipo hasta 4 veces el tiempo de carga, por ejemplo, para que todo este acumulador, que es en cierto modo la muestra, supongamos que sea un cable, se comportó como un acumulador porque acumuló carga capacitiva y también carga de absorción. Ambas cargas, así como se cargaron, se tienen que descargar y eso es lo que requiere un tiempo, para el cual el megómetro tiene su resistencia interna de descarga y es conveniente dejarla hasta que termine de descargar por completo, ¿sí? Gracias. Ok, tal vez unas dos más antes de terminar. ¿Cuál es el tiempo adecuado para realizar la prueba de aislamiento a un transformador? En cuanto a tiempo, ¿cuánto tiempo máximo aplicando el megómetro o cada cuánto tiempo? Las pruebas, en principio la prueba de índice de polarización dura 10 minutos. Hay gente que no recomienda hacer la prueba de polarización a un transformador, ya que es una aislación líquida y que, como vimos, por ahí no se manifiesta tanto el fenómeno de la polarización. Así que, pero bueno, es una práctica para muchas compañías de hacer la prueba de aislación. Si no, con un minuto sería suficiente para obtener la medición puntual, para hacer un pasa no pasa rápido y saber si hay un problema grosero, ¿no? Pero ya que estamos con el megómetro ahí y podemos hacer la prueba, yo recomendaría que se hagan en 10 minutos y tenemos una lectura sumamente más estable. Ya que en un minuto Gracias, podemos Roberto. estar todavía en la parte
en la cual la resistencia no se está. Ok. Bueno, última pregunta. ¿Qué significa si la corriente no se mantiene estable, si no varía en el tiempo? Esto quiere decir que si sube y baja, ¿esto indica que es una mala conexión? Sí, podría ser mala conexión, pero típicamente sería un problema que está afectando la contaminación del cable o de la muestra del transformador, lo que sea, se está viendo afectada por contaminación o por humedad. Eso se ve normalmente cuando se hace el registro, ¿sí?, de la resistencia, lo podemos ver en la gráfica de la resistencia o la gráfica de corriente. Y nos está indicando que hay un ingreso de humedad o de contaminación que está afectando y que hace como una especie de chisporroteo, lo que veíamos en la parte de la indicación analógica, ¿sí? El momento de la aguja es lo que nos indica que hay ingreso de humedad o de resistencia está siendo afectado por alguna contaminación. Excelente, pues bueno, yo creo que ya no tenemos más tiempo para las demás preguntas. De verdad que nos enviaron bastantes, gracias. Vamos a estar, bueno, voy a estar enviando estas ya que Roberto y Jeff terminen de contestar todas. Unas últimas palabras de Jeff. Yes, I'd just like to thank everyone for taking the morning to attend. And just want to say that I work at the factory in Norristown, Pennsylvania, where a lot of this equipment is actually made here. And so if anyone has questions or anything that I could help out with, you could certainly welcome to contact me, and I will be more than glad to help you with issues or answer questions for you. Thank you. Thank you, Jeff. Y bueno, él comenta que él está a su disposición, que muchas gracias por haber participado esta mañana en el webinar. Él está localizado en la fábrica de Valley Forge, Pensilvania, en donde muchos de los equipos que son para pruebas de aislamiento son fabricados aquí. Entonces, su correo es, bueno, se los puedo enviar junto con el enlace de la grabación, indicándoles cuando ya esté lista, y si tienen cualquier otra pregunta, él está disponible siempre. Y Roberto, si podemos también... Sí, también, obviamente. Ahí está, gracias. Sí, el quedamos correo a de disposición Jeff también con Karen y un servidor también por cualquier consulta adicional. Obviamente, ustedes seguramente consideran contactar a nuestros representantes, que hay uno en cada país, representantes de Megger, que muy solicitamente vamos a poder responder todas las consultas técnicas. Siempre queremos compartir información y estos webinars son para que ustedes nos expongan sus problemas y sus consultas y ver qué podemos colaborar con la comunidad científica y los usuarios en cuanto a lo que son dudas técnicas. Tenemos especialistas de la talla de Jeff Shawot que seguramente van a estar muy contentos de poder ayudar con estas consultas. Gracias, Roberto. Y antes de terminar, si puedes mostrar la última página, porque he también tenido consultas sobre en dónde pueden ver las grabaciones. Nuestra página oficial es, como había comentado al principio, csa.megger.com/webinars. En la parte de abajo pueden ustedes ver esperamos a que Roberto pueda mostrar. Pueden ver la lista de las grabaciones de los webinars y ustedes nada más tienen que llenar el formulario y seleccionar el título del webinar que quieran ver. Ahora, antes de... Perfecto, ahí está en pantalla, ahora sí. Ahí también pueden suscribirse cuando tengamos ya el próximo webinar disponible. Ahí pueden ver el calendario, pueden suscribirse a través del enlace y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram. Estamos como Megger CSA. Entonces, conecten con nosotros para que puedan estar al tanto también cuando tenemos eventos en su región. Y nada más quiero pedirles un favor más. Al finalizar esta sesión, se va a lanzar una encuesta, solamente son pocas preguntas, y esto es para nosotros mejorar y para saber también cuáles son otros temas de su interés. Y con esto ahora sí me despido, que tengan muy buen resto del día. Gracias, Roberto, y estén atentos a mi correo. Yo les estaré enviando el certificado e indicando cuando está la grabación ya disponible.
Que tengan muy buen día y gracias, Bueno, Roberto. Thank you, Jeff. muchas gracias, Karen, muchas gracias a la audiencia y thanks, Jeff, for your collaboration. Gracias a todos y también a quienes van a ver estas sesiones grabadas, que reciban un gran saludo.